que ni siquiera Ajá. es un día porque pues hoy no tiene clases. Sí, algunos grupos tenían clase hoy y pues no entraron porque ya estábamos en paro desde ayer. Ah, ok. Bueno, muy bien. Entonces, pues con los temas vamos súper bien. Mañana la clase va a ser de 9 a 12. Me acuerdo que alguien me había dicho que tenía un repaso de bioquímica, algo así. ¿Qué día era? Ya pasó, es Ah, el departamento. bueno, está bien. Entonces, mañana la clase es de 9 a 12, ¿vale? Para que también lo tengan en cuenta. Pues hoy voy a tratar de terminar irrigación, drenaje, inervación. Y ya mañana empezamos con todos los de los músculos. Músculos de la expresión facial, músculos del cuello, músculos, y todo lo de su inervación, por ejemplo, el músculos de la expresión facial, inervados por el facial, el nervio facial, a excepción de el músculo elevador del párpado, que está inervado por el músculo oculomotor. Y cosas así vamos a ir viendo mañana, que voy a resaltar un poco las excepciones, que son las que tienen que poner más atención, porque por lo general son las que les preguntan, ¿vale? Entonces mañana voy a tratar de acabar todo lo de músculos, y si nos da tiempo, iniciamos con triángulos del cuello. El video de columna vertebral, ¿ya lo vieron? Ya, Doc. Ah, bueno, está bien. Entonces, por lo mientras voy a dejar que, pues, columna vertebral ya vista así con el video. Y ya al final, si quieren, damos un repaso de columna vertebral, ¿vale? Para ir avanzando con los temas que, pues, considero que son más importantes, como irrigación, drenaje y todo lo de los músculos, que seguramente se los van a estar preguntando. Y columna vertebral no digo que no sea importante, pero, pues, es un poquito más fácil pues, dar la clase y también de aprender. Entonces, vamos a iniciar con irrigación. Cuello y para hablar un poquito de irrigación del cuello y de la cara, primero tenemos que recordar lo que vimos en generalidades, lo que habíamos hablado de la circulación mayor. La circulación mayor, que habíamos dicho, la circulación mayor con la mnemotecnia vida, que significa ventrículo izquierdo al atrio derecho. Entonces, inicia en el ventrículo izquierdo y termina en el atrio derecho. Por lo tanto, la circulación mayor va a iniciar en el ventrículo izquierdo. Vamos a esquematizar el corazón y vamos a poner al ventrículo izquierdo. Entonces, de este ventrículo izquierdo se va a originar una arteria, que bueno, ya todos hemos oído hablar de ella, que es la aorta. Voy a cambiar por este es el corazón, el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo se origina la aorta. La aorta para su estudio la vamos a dividir en tres porciones o segmentos. Y esto va a ser a partir de una línea imaginaria que la vamos a proyectar a nivel de T4, T5. Entonces vamos aquí a proyectar una línea imaginaria y esta línea imaginaria va a estar a nivel de T4, T5. Y de esta forma vamos a dividir a este vaso, que es la aorta. Esta es la aorta, en tres porciones. En una porción que va a quedar por encima y en dos porciones que van a quedar por abajo. Una del lado izquierdo, que es de donde se origina el corazón. Bueno, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Y bueno, entonces vamos a darle nombre a estas tres porciones. La porción que va a quedar en relación al corazón, que se encuentra por abajo de T4 a T5, al corazón, se llama aorta ascendente.
La porción que queda del lado contrario es la aorta descendente. Y todo lo que queda por arriba de T4, T5 corresponde al arco aórtico. ¿Qué nos va a importar? Para este bloque nos va a importar hablar del arco aórtico, porque es el que va a originar a las arterias carótidas. Y las arterias carótidas, pues en este curso vamos a hablar más de la arteria carótida externa, que es la que va a irrigar cara, va a irrigar las glándulas parótidas, submandibulares, sublinguales, glándula tiroides. En el próximo bloque, que es el bloque de neuro, bueno, en el siguiente curso, que es el curso de neuro, hablaremos un poco más de la carótida interna, que la carótida interna en sí va a irrigar todo el encéfalo o todo el cerebro. La aorta ascendente, entonces aquí voy a agregar esto, la aorta ascendente va a irrigar principalmente el corazón. La aorta descendente va a irrigar tórax y abdomen. Y el arco aórtico va a irrigar cabeza, cuello y miembros torácicos. Entonces, vamos a ponerle, esto sería la derecha, esto sería la izquierda, esto sería superior y aquí sería inferior. ¿Ok? Entonces, ahora del lado derecho, el arco aórtico va a dar origen a una arteria. Esta arteria se conoce como tronco arterial brachiocefálico. Entonces, del lado derecho va a dar origen al tronco arterial brachiocefálico. Posterior y del lado contrario va a dar origen a dos ramas. Una arteria que se corresponde con arteria carótida común del lado izquierdo y otra arteria que va a ir hacia miembros superiores, la cual es la arteria subclavia izquierda. Y estas tres arterias que acabamos de esquematizar, les voy a poner número 1, el número 2 y el número 3, son las ramas terminales. Entonces 1, 2 y 3 son las ramas terminales del arco aórtico. Por lo tanto, entonces, del lado derecho vamos a tener al tronco arterial brachiocefálico. Pero si hablamos de las arterias del lado izquierdo, tenemos a la arteria carótida común y a la arteria subclavia. Para que lo vayan relacionando, la arteria subclavia, y siempre que escuchen subclavio, va en relación con irrigación de miembro torácico. Y ahora, siempre que escuchen arteria carótida común, esta arteria posteriormente se va a dividir en interna y externa, y es lo que habíamos mencionado hace rato, que la arteria carótida interna irriga todo el cerebro, la arteria carótida externa irriga toda la cara y cuello. Entonces, ahora, el tronco arterial brachiocefálico, a nivel de una estructura ósea que la conocemos como clavícula, aquí vamos a esquematizar la clavícula. A nivel de la clavícula o a nivel de la articulación externo clavicular,
se va a dividir esta arteria, que es el tronco arterial brachiocefálico. Lo voy a poner de nuevo. Voy a esquematizar aquí el hueso, que sería el esternón. Aquí tendremos el esternón. Este sería el esternón. Y a esta parte del esternón se le conoce como manubrio. El manubrio del esternón se va a articular con un hueso que viene lateralmente, que pertenece al hueso al esqueleto apendicular, el cual es la clavícula. Y la articulación de la clavícula con el esternón, que vendría siendo este lugar, la articulación externo clavicular, va a ser un límite de referencia para la división del tronco arterial brachiocefálico. ¿Y en qué arteria se va a dividir el tronco arterial brachiocefálico? Se va a dividir en la arteria carótida común del lado derecho. De este lado tendríamos a la arteria carótida común del lado derecho y la arteria subclavia derecha. Aquí vamos a ponerle nombre, arteria carótida común del lado derecho. Y esta arteria es la arteria subclavia derecha. Y de esta forma ya tendríamos las mismas arterias del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces, ya tenemos una arteria carótida común derecha, ya tenemos una arteria carótida común izquierda, tenemos la arteria subclavia del lado izquierdo y tenemos la arteria subclavia del lado derecho. Entonces, lo importante es recordar aquí, la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha no se originan directamente del arco aórtico, se originan del tronco arterial brachiocefálico. La arteria carótida común del lado derecho se va a dividir posteriormente en dos arterias. Y esto o esta división se va a hacer al nivel del borde superior del cartílago tiroides. Aquí vamos a esquematizar el cartílago tiroides. Vamos a poner el borde superior, que sería este nivel del cartílago tiroides, o entre T4 y T5. Bueno, vamos a dejarlo solamente ahorita como borde superior del cartílago tiroides. Entonces, a nivel del borde superior del cartílago tiroides, esta arteria que tenemos aquí, que es la arteria carótida común derecha, se va a dividir en sus dos ramas terminales, que es la arteria carótida común interna, que son las ramas que se van a ir medial. Esta es la arteria carótida interna. Y esta arteria, bueno, por el momento ahorita no vamos a hablar mucho de ella, porque esta arteria no tiene colaterales para cuello. Por lo tanto, toda su irrigación va a ser para el cerebro. Por lo tanto, el sistema nervioso.
Bueno, no lo voy a poner como sistema nervioso, porque también va a ser para tronco encefálico, va a ser un poquito para médula espinal. Algunas colaterales de esta también van a irrigar médula espinal. Entonces, la arteria carótida interna son las ramas mediales. Las que se van a ir externamente son las arterias carótidas externas. Ahora, esa arteria carótida externa la arteria carótida externa también va a dar dos ramas terminales. Las cuales son la arteria maxilar y posteriormente la arteria temporal superficial. Y estas ramas terminales de la arteria carótida externa se van a originar a nivel del lóbulo inferior de la oreja. Vamos a poner la otra oreja del otro lado. Entonces el lóbulo inferior de la oreja. En relación al lóbulo inferior de la oreja, aquí también tendríamos una glándula, que es la glándula parótida. Y otra relación importante va a ser la mandíbula, el cuello del cóndilo de la mandíbula. Aquí vamos a dibujar el cóndilo, el cuello, y después aquí tendremos la rama de la mandíbula. De este lado también tendremos el cóndilo, el cuello y la rama de la mandíbula. Entonces, cóndilo, el cuello, que es el importante porque es el que forma la relación. Vamos a unir. Y aquí tendríamos, ahora sí, esto sería el cuello del cóndilo de la mandíbula. Entonces estas son las tres relaciones importantes. 1, el lóbulo de la oreja. 2, la glándula parótida. Y 3, el cuello del cóndilo de la mandíbula. Son importantes para qué? La división de la arteria carótida externa, que es esta arteria que viene aquí, a nivel del lóbulo inferior de la oreja, el cuello del cóndilo de la mandíbula, o la glándula parótida, se va a dividir en sus dos ramas terminales, la cual es la arteria maxilar y posteriormente es la arteria temporal superficial. Entonces, con esto ya vamos mencionando los límites de las ramas terminales. Entonces, vamos a repetirlo para empezar a esquematizar las ramas colaterales. Entonces, todo inicia en el ventrículo izquierdo, donde inicia la circulación mayor. A nivel del ventrículo izquierdo se va a originar esta arteria, que es la arteria aorta. La arteria aorta va a dar tres, o se va a dividir en tres porciones. La porción que está del lado del corazón, que es la aorta ascendente, la porción que está por arriba de T4, T5, que es el arco aórtico, y la porción que va a estar por abajo de T4, T5, pero del lado contrario al corazón, que es la aorta descendente. Ahora, aquí a nivel de T4, T5,
T4, T5 va a estar a nivel de la unión del manubrio con el cuerpo. Esto que estoy señalando en color rojo, esto sería el cuerpo del esternón. Y lo que esquematizamos aquí arriba sería el manubrio del esternón. Entonces aquí arriba tenemos el manubrio y acá abajo tenemos el cuerpo. La unión del manubrio con el cuerpo está a nivel de T4, T5. Entonces, el arco aórtico, que es toda la aorta que está por arriba de T4, T5, va a dar 3 ramas terminales. La primera está del lado derecho, que es el tronco arterial brachiocefálico. El tronco arterial brachiocefálico. Y 2 ramas que van a estar del lado izquierdo, que es la arteria carótida común del lado izquierdo y la arteria subclavia del lado izquierdo. Ahora, el tronco arterial brachiocefálico a nivel de la articulación externo-clavicular, que es donde se articula la clavícula con el manubrio del esternón, a este nivel, el tronco arterial brachiocefálico se va a dividir en sus 2 ramas terminales, que es la arteria carótida común, arteria carótida común del lado derecho, y esta arteria que es la arteria subclavia del lado derecho. Entonces mencionamos que siempre que hablemos de arteria subclavia va a ser irrigación para miembro torácico o miembro superior. La arteria carótida común del lado derecho se va a dividir a nivel del borde superior del cartílago tiroides en arteria carótida interna, que va a ser medial, no va a dar ramas en cuello y va a irrigar a todo el sistema nervioso, y la arteria carótida externa. Esta arteria carótida externa, a nivel del lóbulo inferior de la oreja, a nivel de la glándula parótida o a nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula, se va a dividir en sus 2 ramas terminales, las cuales son arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Entonces, en este dibujo ya pusimos o esquematizamos todos los ramos terminales, de la irrigación de cabeza y cuello. Entonces, ahora lo que vamos a proceder son en las ramas colaterales. Y las primeras ramas colaterales que vamos a explicar son las ramas colaterales de la carótida externa. La carótida externa, como ramas colaterales, todas las ramas colaterales las voy a poner en color azul, ¿ok? Las ramas colaterales de la carótida externa, hay una mnemotecnia para aprendérselo, la cual dice foca, ti, li, fa. F de faringia ascendente. Oc de occipital. A de auricular posterior. Ti de timpánica. Li de lingual. Y fa de facial. Entonces, estas son las ramas colaterales de la arteria carótida externa. Y aquí me equivoqué, no es timpánica, es tiroidea superior. Okay. Entonces tenemos faringe ascendente, occipital, auricular posterior, tiroidea superior, lingual y facial. Lo importante que tienen que recordar es que la faringe ascendente es la primer rama colateral. La arteria occipital va a ir por el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico. La arteria auricular posterior va a ir en relación con el borde superior del vientre posterior del músculo digástrico. La arteria lingual va a dar a 2 ramas terminales, que es la arteria dorsal de la lengua
y la arteria sublingual. Y como su nombre lo indica, pues estas arterias van a irrigar la lengua. Lo importante de la arteria facial es que va a terminar en el ángulo interno del ojo. Y lo importante de la arteria tiroidea superior es que a esta se le conoce como la primer rama colateral anterior. Ok, entonces si dividimos estas ramas, la rama occipital y auricular posterior son ramas que van a salir en la parte posterior de la arteria. Entonces, estas son ramas posteriores. La arteria tiroidea lingual y facial, estas son ramas anteriores. Y la faringe ascendente es la rama medial. Pero lo importante es que la arteria faringe ascendente es la primer rama colateral de la arteria carótida externa. Ahora, la siguiente arteria a explicar es la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial se caracteriza por tener ramas colaterales con el siguiente nombre, que es la arteria facial transversa y la arteria temporal intermedia. Estos son sus colaterales. Y bueno, vamos a poner también sus ramas terminales. Como sus ramas terminales de esta arteria temporal superficial tenemos a la arteria para el cuero cabelludo, frontal y parietal. Y la arteria maxilar, por lo mientras, ahorita solamente vamos a hablar de la rama terminal, que la arteria esfenopalatina. Y si recordamos, esta arteria esfenopalatina va a estar en la fosa pterigopalatina, que a través del agujero esfenopalatino atraviesa la lámina vertical del hueso palatino e ingresa a la cavidad nasal. Entonces ya tenemos ramas terminales, ya pusimos las ramas colaterales. Ahora vamos a hablar de estas ramas colaterales de la carótida externa. La faríngea, la occipital, la auricular posterior, la tiroidea superior, lingual y facial. Y lo único que vamos a agregar es de la arteria facial. La arteria facial también va a tener colaterales. La cual van a ser la arteria tonsilar, la arteria submandibular, la labial superior, la labial inferior, palatina ascendente, la submentoniana y las nasales laterales. Y finalmente esta misma arteria facial tiene una rama terminal, la cual es la arteria angular. Y esta arteria angular, algo importante a destacar, es que termina en el ángulo interno del ojo. Entonces, ahora si les ponemos la arteria tonsilar, va a irrigar a la glándula
parótida. La arteria submandibular irriga las glándulas sublingual y submandibular. La labial superior y labial inferior, bueno, como su nombre lo indica, van a irrigar la parte del labio en su parte superior, la parte del labio en la mitad inferior. Las palatinas, estas arterias palatinas, aparte de irrigar la nariz, van a irrigar el paladar. Las palatinas sirven para irrigar el paladar. Las nasales laterales, pues irrigan la parte lateral de la lengua, de la nariz, y las submentonianas van a irrigar la nariz en sus porciones laterales. La submentoniana va a irrigar esta parte del mentón, que sería abajo del mentón, en esta parte. Y de esta forma ya hablamos de las arterias colaterales de la carótida externa. Ahora, la última arteria que nos falta es la arteria maxilar. Entonces, la arteria maxilar la vamos a escribir de este lado. Arteria maxilar. La arteria maxilar, para su estudio, la vamos a dividir en 3 porciones. En una porción mandibular. Entonces, número 1 es la porción mandibular, la cual va a estar formada por las arterias auricular profunda, la timpánica anterior, la meningia media, la meningia accesoria, y el alveolar inferior. La segunda porción, la cual se conoce como porción pterigoidea. La porción pterigoidea está formada por las arterias de los músculos de la masticación, entre los cuales tenemos la arteria masentérica, las arterias temporales profundas, las arterias pterigoideas, que si recordamos estas arterias, la pterigoidea, van a irrigar a los músculos pterigoideos y los músculos pterigoideos se localizaban en la fosa infratemporal, la arteria bucal, y estas van a pertenecer a la segunda porción. Y finalmente tenemos una tercera porción, que también se conoce como porción pterigopalatina. Y en esta tercera porción tenemos a la arteria alveolar superior posterior, a la arteria infraorbitaria, a la arteria del conducto pterigoideo, a la rama faríngea o arteria faríngea descendente, a la rama palatina descendente, y a la arteria esfenopalatina, que en sí, entonces estas serían las 3 porciones, y aquí tendríamos la rama terminal, que es la arteria esfenopalatina. Y de esta forma tendríamos
las 3 porciones de la arteria maxilar. Que esas 3 porciones de la arteria maxilar se van a estar dividiendo en relación al músculo pterigoideo lateral. Entonces, si dibujamos aquí el músculo pterigoideo lateral, esquemáticamente, este sería el borde lateral, este sería el borde medial. Entonces, todo lo que se encuentra lateralmente al borde lateral es la porción mandibular. La porción de esta arteria que se encuentra entre el borde lateral y el borde medial del músculo pterigoideo lateral es la porción pterigoidea. Y todas las ramas que se encuentran mediales al borde medial es la porción pterigopalatina. Entonces, todas estas arterias se van a dividir en relación al músculo pterigoideo lateral. Algo importante que hay que recordar es que la arteria carótida común, la arteria carótida común, junto con la arteria carótida externa, van a tener como músculo satélite, y un músculo satélite quiere decir que es al músculo al que van a seguir, es el músculo externo cleidomastoideo en su borde anterior. Esto quiere decir que si ustedes localizan a su músculo externo cleidomastoideo y el músculo externo cleidomastoideo va a decir de su proceso mastoide superiormente a su esternón inferiormente, si ustedes localizan este músculo que va a estar aquí, ustedes se van al borde anterior de ese músculo, van a palpar un pulso. El pulso que van a palpar en esa localización es el pulso carotídeo. Y bueno, de esta forma ya acabaríamos toda la irrigación de cuello y cara. ¿Alguien tiene una duda de lo que acabamos de ver? ¿Tienen alguna duda? Ninguna. ¿No? Bueno, Yo. Sí. Nada más es que no alcanzo a ver el esquema en la arteria temporal superficial, en su ramo terminal. O sea, su ramo terminal es la arteria para el cuero cabelludo, frontal y parietal. Gracias. Sí. Y bueno, ese esquemita sí es importante que se lo aprendan. Con que se aprendan esto de irrigación, les aseguro que ya tienen todo lo de irrigación para el departamental, pero apréndanselo bien, porque se les va a complicar un poco. Se ve poquito, pero al final de cuentas, para aprendérselo, como que por lo general se les llega a complicar. Entonces, apréndanse bien este esquema de irrigación. Y bueno, nos damos unos 10 minutos y terminamos drenaje y les doy lo de inervación, ¿vale? Gracias. Vale, entonces en 10 minutos nos volvemos a conectar. Bueno, regresamos. Bueno, chicos, vamos a seguir con la clase. Vamos a seguir con drenaje venoso. Váyanse a su material. Y váyanse casi al final del material donde está irrigación, drenaje, a partir de aquí. ¿Ya regresaron? Sí, doctor. Vale. Ya. Va. Entonces vámonos a irrigación y solamente para repasar lo que acabamos de comentar, lo que acabamos de poner en el esquema. Habíamos hablado primero de esta arteria
Esta arteria es la arteria aorta. Dijimos que esta arteria, si hacemos una línea imaginaria a nivel de T4, T5, vamos a dividirla en 3 porciones. Esta porción que queda del lado del corazón es la aorta ascendente. La porción que queda del lado contrario del corazón es la aorta descendente. La aorta descendente, para su estudio, bueno, luego lo vamos a ver, la vamos a dividir en aorta torácica y abdominal. Y la porción que nosotros nos va a importar más es esta porción que queda por encima de T4, T5, que se conoce como arco aórtico. El arco aórtico del lado derecho va a dar origen al tronco arterial brachiocefálico, mientras que del lado izquierdo va a dar origen a la arteria carótida común izquierda y a la arteria subclavia del lado izquierdo. El tronco arterial brachiocefálico a nivel de la articulación externo-clavicular se va a dividir en sus 2 ramas terminales, que es la arteria subclavia derecha y la arteria común, carótida común del lado derecho. Aquí tenemos de nuevo el esquema. Del arco aórtico, el cual se va a dividir en sus 2 ramas, en sus 3 ramas terminales, los cuales son el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común del lado izquierdo y la arteria subclavia del lado izquierdo. A nivel del borde superior de este cartílago que estamos viendo aquí, este cartílago que vemos aquí, este es el cartílago tiroides. Se dan cuenta que está a nivel del borde superior del cartílago tiroides. Se va a dividir esta arteria, que es la arteria carótida común, en arteria carótida externa y en arteria carótida interna. Sería este nivel. Ahora, entonces, a la aorta vamos a tener que se divide en 3 partes: la ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. Entonces, esta la vamos a englobar como descendente. Estas 2 las vamos a nombrar la arteria descendente. Entonces, el arco o callado aórtico, sus ramas terminales son esas 3 que mencionamos: el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia del lado izquierdo. El tronco arterial brachiocefálico posteriormente va a dar a sus 2 ramas colaterales, que son la arteria carótida común derecha y la subclavia del lado derecho. Las arterias carótidas externas van a dar a sus 2 ramas, a sus ramas colaterales, las cuales habíamos dicho que era foca tilifa. Y era F de faringe ascendente, O de occipital, A de auricular posterior, T de tiroidea superior, Li de lingual y F de facial. Y estas 2 ramas que quedan aquí abajo habíamos dicho que eran las ramas terminales. Que estas 2 ramas terminales, que aquí las estamos viendo, sería esta que estoy poniendo en color negro y esta que voy a poner en color morado. Estas son las 2 ramas terminales de la arteria carótida externa, que esa sería la arteria temporal superficial y esta que está aquí es la arteria maxilar. Y recuerden como referencia, para que no se confundan, cuando les señalen la arteria maxilar, siempre vaya en relación con el proceso pterigoide, con el arco cigomático. Entonces, si aparece el arco cigomático y abajo aparece una arteria, esta sería la arteria maxilar. Bueno, como ramas colaterales de la carótida externa son las que ya mencionamos. No es necesario que se aprendan todas estas ramas colaterales, solamente es con las que pusimos en el esquema. Entonces, no se estresen aprendiéndose todas las ramas colaterales, porque pues van a perder mucho tiempo. Solamente apréndanse la que yo les puse en el esquema. Y bueno, a recordar algo de la arteria facial. La arteria angular es la rama terminal, que habíamos dicho que la arteria facial es la arteria angular es la rama terminal de la arteria facial, y esta va a terminar en el ángulo interno del ojo. Otras ramas colaterales de la arteria carótida externa, la occipital, auricular y la temporal superficial junto con la maxilar, son las ramas terminales. Entonces, la arteria maxilar, habíamos comentado que la íbamos a dividir en 3 porciones: una porción mandibular, una porción pterigoidea y una porción pterigopalatina.
Y de nuevo aquí tenemos la arteria carótida externa esquematizada. Entonces, toda esta arteria que vemos aquí, que voy a bordear de color morado, esta arteria que señalé en color morado, esta es la arteria carótida común. Si se dan cuenta, la arteria carótida común no va a dar ninguna rama colateral, solamente da dos ramas terminales, las cuales son la arteria carótida interna, que se va a ir posteriormente, y la arteria carótida externa, que es esta. La arteria carótida externa que puse en color negro va a dar a ramas colaterales, en las cuales ya habíamos mencionado tiroidea superior. Acuérdense, las ramas colaterales son foca tirifa. Entonces, tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial. Y aquí tenemos estas dos arterias, la arteria auricular posterior y la arteria occipital. Y este músculo que está esquematizado aquí, este músculo, ese es el músculo vientre posterior del músculo digástrico. Y lo que mencionamos es de que la arteria auricular posterior, esta arteria, que es la arteria auricular posterior, va a ir sobre el borde superior del vientre posterior del músculo digástrico, mientras que la arteria occipital va sobre el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico. Y estas son sus ramas colaterales. La última rama que nos faltó es esta arteria que se llama arteria faríngea ascendente. De esta forma ya tenemos todas las ramas colaterales de la arteria carótida externa. Sus ramas terminales. La arteria carótida externa, dijimos, va a terminar en dos arterias. Una que va a ir superiormente y se conoce como arteria temporal superficial, y otra que va a ir en el borde inferior del arco cigomático, que es la arteria maxilar. Como ramas colaterales de la arteria temporal superficial, habíamos mencionado la arteria facial transversa. Tenemos el mismo esquema. Entonces tenemos la arteria carótida común, que se va a dividir a nivel del borde superior de este cartílago que tenemos aquí, que este es el cartílago tiroides. Entonces, a nivel del borde superior del cartílago tiroides, se va a dividir la arteria carótida común en arteria carótida interna y en arteria carótida externa. La arteria carótida interna, esta arteria, que es la arteria carótida interna, se dan cuenta, se va a ir posterior. Siempre la arteria que se va posterior, entonces va a ser la arteria carótida interna. Y la que se va a ir anterior y medial es la arteria carótida externa, que sería esta en color, que estoy poniendo en color azul. No, la arteria carótida externa va a dar sus dos ramas terminales. Una que se va hacia arriba anteriormente al conducto auditivo externo. Este es el conducto auditivo externo. Anteriormente al conducto auditivo externo vamos a tener la arteria temporal superficial. E inferiormente a este, que es el arco cigomático, tenemos la arteria maxilar, que sería esta. ¿Ok? Entonces, esta arteria sería la arteria maxilar. Y bueno, una de sus ramas colaterales de la arteria carótida externa, habíamos mencionado que es esta arteria, es la arteria facial. ¿Y en dónde termina la arteria facial? En el ángulo interno del ojo, que termina en forma de esta arteria. Esta arteria tiene otro nombre, que es su rama terminal, que se llama arteria angular. Entonces, esta rama, que cuando ustedes vean una arteria que se origina de la arteria carótida externa, que esta es la arteria carótida externa, se origina una arteria y se va hacia el ángulo interno del ojo, esa va a ser la arteria facial. Y si señalan esta arteria en la porción más cercana al ángulo interno del ojo, va a ser la arteria angular. Entonces ahora ya tenemos la arteria maxilar, esta ya lo vimos, y ahora nos vamos a ir con el drenaje venoso. Bueno, de drenaje venoso, les hice este esquemita. Entonces, este esquemita es para que se lo aprendan tal cual como se los puse aquí. Y con este esquema van a tener
todo lo que ustedes deben saber de drenaje venoso de cabeza y cuello. Solamente aquí, el seno petroso inferior, recuerden que no drena el seno sigmoides, sino que el seno petroso inferior se une con el seno sigmoideo para formar la vena yugular interna. Entonces, entre el seno petroso inferior y el seno sigmoideo forman la vena yugular interna. Y el seno transverso, pues sí, drena el seno sigmoides. El seno sigmoides, junto con el seno petroso inferior, se unen para formar la vena yugular interna. Entonces, lo importante aquí de drenaje, traten de empezar siempre aprendiéndoselo desde la vena retromandibular. La vena retromandibular se va a formar por la unión de la vena maxilar junto con la vena temporal superficial. Entonces, estas dos venas, que es la vena maxilar junto con la vena temporal superficial, forman la vena retromandibular. La vena maxilar se formó a su vez por todo lo que drenó al plexo pterigoideo. Y el plexo pterigoideo drena la sangre de la vena oftálmica inferior y de las venas faríngeas. El plexo pterigoideo entonces va a drenar al maxilar y de aquí la temporal superficial también y van a formar la vena retromandibular. La vena retromandibular posteriormente se va a dividir en dos divisiones, en una división anterior y en una división posterior. La división anterior va a formar la vena facial común, mientras que la división posterior se une con la vena auricular posterior y van a formar la vena yugular externa. Estas dos venas se unen, entonces la división posterior de la vena retromandibular se une con la vena auricular posterior y forman la vena yugular externa. A la vena yugular externa va a drenar la vena supraescapular y supraclavicular, la vena cervical transversa y la vena yugular posterior. Esta vena yugular externa después va a drenar a la vena subclavia. La vena subclavia a su vez se formó por todo el drenaje venoso de la vena axilar. Pero esta vena subclavia también va a drenar la vena yugular anterior. Hay una del lado izquierdo y otro del lado derecho, al cual drenó toda la sangre del tronco venoso submentoniano. Ahora, si nos vamos por el otro lado, en la división anterior de la vena retromandibular tenemos la vena facial común. La vena facial común se formó por el drenaje de la sangre que viene de la vena facial y la vena facial se forma por el drenaje que llega de la vena facial profunda, que llega de las venas faríngeas, que llega de la vena angular y de la vena tiroidea superior. La vena angular, a su vez, va a drenar la sangre de las venas supraorbitaria y supratronclear. Y otras venas que van a drenar a la vena yugular interna. Entonces, la vena facial común después va a drenar a la vena yugular interna, que como habíamos mencionado, la vena yugular interna se forma por la unión del seno sigmoideo junto con el seno petroso inferior. Estas dos venas van a formar la vena yugular interna, pero la vena facial común va a desembocar en esta vena, que es la vena yugular interna. Entonces, a esta vena va a desembocar también la vena tiroidea superior, la vena lingual y la vena occipital. Que posteriormente todo el drenaje venoso va a llegar a la vena brachiocefálica del lado derecho. Y exactamente el mismo drenaje que acabamos de describir en esta diapositiva va a drenar a la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Se van a unir las dos venas brachiocefálicas para formar la vena cava superior. Y la cava superior va a llegar al atrio derecho del corazón. Esta vena cava superior va a llegar al atrio derecho del corazón. Y con esto tendríamos todo el drenaje venoso de cabeza y cuello. Entonces, para la siguiente clase, o bueno, para la próxima semana, traten de ya repasar bien irrigación y drenaje para que se lo aprendan. Y lo último que vamos a ver, bueno, vamos a explicar un poquito una de estas imágenes. En este caso, aquí tenemos la imagen de drenaje venoso. Siempre les digo, traten de ubicar la vena retromandibular.
que en este caso la vena retromandibular es esta vena que tenemos aquí. La vena retromandibular, si recuerdan, se va a dividir en dos, o se va a partir en dos divisiones, una división posterior y una división anterior. La división posterior se va a unir con esta vena que viene superiormente. Esta vena que viene superiormente, que estoy poniendo en color verde, esa es la vena auricular posterior. Entonces, la unión de la vena auricular posterior junto con la división posterior de la vena retromandibular van a formar esta otra vena, que es la vena yugular externa. Y si nos vamos ahora con la división anterior de la vena retromandibular, la división anterior que voy a poner en color amarillo, esta división anterior se va a continuar después con la vena facial, y la vena facial finalmente va a terminar en el ángulo del ojo, como en forma de vena angular. Y por aquí tenemos el otro drenaje, que es el drenaje venoso de estas venas que vienen medialmente en el cuello. Estas son las venas yugulares anteriores. Entonces, tenemos una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Si se dan cuenta que hay una vena que está comunicando la vena yugular anterior del lado derecho con el lado izquierdo, que se conoce como arco de las venas yugulares. Y finalmente, las venas yugulares anteriores, habíamos comentado que iban a drenar o desembocar en las venas subclavias. De igual forma que estas venas que vienen lateralmente, que son las venas yugulares externas. Aquí estaría la vena subclavia. ¿Y qué habíamos dicho? La vena subclavia, la vena subclavia va a drenar la vena yugular externa. Y la vena yugular externa se formaba por la unión de la vena auricular posterior, que es esta vena que estoy poniendo en color negro, junto con la división posterior de la vena retromandibular, formaban esta vena que está en color amarillo, que es la vena yugular externa. Y entonces esta vena que voy a poner en color morado, esta sería la vena retromandibular. Y se llama retromandibular porque se localiza posterior a esta estructura que es la mandíbula. Entonces, posterior a la mandíbula está la vena retromandibular. Y bueno, habíamos comentado que la vena retromandibular a su vez se formaba por esta vena que viene aquí, que es la vena temporal superficial, junto con la unión de la vena maxilar. Y bueno, finalmente para terminar, vamos a hablar del drenaje venoso y la inervación. Pero antes de continuar, otro límite que se toma aquí, entonces para que lo agreguen en su esquema, entonces, la división de la vena de la arteria carótida común es en el borde superior del cartílago tiroides, u otro límite que se toma como referencia es el borde inferior de la vértebra T4. Entonces, para que lo agreguen, ¿sale? Por si es que no llegara no estuviera la opción de poner borde superior del cartílago tiroides, van a poner borde inferior de C4. Ok, entonces, de drenaje linfático, vamos a hablar primero del conducto torácico, que bueno, este tema ya lo habíamos tocado en generalidades. El conducto torácico va a empezar en el abdomen, y bueno, lo importante de esta diapositiva es que va a iniciar a nivel de la cisterna del kilo. Después, el conducto torácico
va a recibir, también ya lo habíamos mencionado en generalidades, el tronco yugular izquierdo, el tronco subclavio izquierdo y el tronco broncomediastínico del lado izquierdo. ¿Qué habíamos dicho? El tronco yugular va a drenar la linfa de cabeza y cuello. El tronco subclavio drena la linfa de la extremidad superior. Y el tronco broncomediastínico va a drenar la linfa de las estructuras torácicas. Y si es el del lado izquierdo, va a drenar la linfa de la mitad izquierda de las estructuras torácicas. Ahora, si ahora estudiamos la linfa del lado derecho del cuerpo, en este caso tendríamos aquí el conducto linfático derecho. Entonces, del lado izquierdo es el conducto torácico, del lado derecho es el conducto linfático derecho. Al conducto linfático derecho van a desembocar las mismas estructuras. Va a desembocar el tronco yugular del lado derecho, el tronco subclavio del lado derecho y el tronco broncomediastínico del lado derecho. Este es el esquema que tenemos de drenaje linfático. Entonces, tenemos la vena cava superior, que se formó por la unión de estas dos venas, que es lo que mencionamos hace rato en drenaje venoso. Estas dos venas son los conductos o venas brachiocefálicas. Entonces, tenemos a las dos venas brachiocefálicas, una del lado derecho y otra del lado izquierdo, que se unen inferiormente para formar la vena cava inferior, la vena cava superior. Y lo importante aquí es que estas venas brachiocefálicas se van a formar por la unión de estas otras dos venas. Una que es la vena yugular interna y la otra es la vena subclavia. En la unión de la vena subclavia con la vena yugular interna se va a formar un ángulo, que este ángulo habíamos mencionado que se conoce como ángulo venoso o yúgulo subclavio. El ángulo venoso yúgulo subclavio, a este ángulo va a drenar todos los troncos. En este caso sería el tronco subclavio, el tronco yugular, y para el examen ustedes apréndanselo, que el tronco broncomediastínico también drena a este nivel, a nivel del ángulo venoso. Entonces, los tres troncos van a drenar a este nivel. Pero antes de drenar al ángulo venoso o yúgulo subclavio, primero los tres drenan para formar este conducto, que voy a poner en color pues morado, ¿ok? Este conducto, bueno, lo voy a poner en color amarillo. Este conducto que está en color amarillo sería, si está del lado izquierdo, el conducto torácico. Entonces, al conducto torácico van a desembocar el tronco subclavio. Este tronco subclavio, que es el que viene aquí, va a desembocar al conducto torácico. El tronco yugular también va a desembocar al conducto torácico. Y el tronco broncomediastínico también desemboca al conducto torácico. Y después el conducto torácico, ¿a dónde va a desembocar? El conducto torácico desemboca posteriormente al ángulo venoso o yúgulo subclavio. Ese sería si hablamos del lado izquierdo del cuerpo. Ahora, si hablamos del lado, nosotros sería si hablamos del lado derecho. Entonces, aquí ya me equivoqué, no es conducto torácico, porque acuérdense, esto es del lado derecho y esto es del lado izquierdo. Entonces, estamos del lado derecho, no sería conducto torácico. ¿Cómo se llamaría? Conducto linfático derecho. ¿Okay? Estamos del lado derecho, entonces este es el conducto linfático derecho. Y es lo mismo, van a drenar estos tres troncos, el tronco broncomediastínico, el tronco subclavio y el tronco yugular. Pero ahora si vamos del lado contrario, tenemos este conducto, que igual lo voy a dibujar en color amarillo. Ahora estamos del lado izquierdo. Este conducto que está en color amarillo sería el conducto torácico, que se dan cuenta es de mayor tamaño al conducto linfático derecho. Y esto es porque el conducto torácico, como ya habíamos mencionado, aparte de drenar tórax y todas las estructuras, igual que el conducto linfático derecho, extra el conducto torácico va a drenar abdomen, pelvis y miembros pélvicos. Entonces, el conducto torácico van a drenar también el tronco yugular,
el tronco subclavio y el tronco broncomediastínico. Y finalmente, este conducto torácico va a drenar a este ángulo que se forma en la unión de la vena yugular interna con arterias, con la vena subclavia del lado izquierdo, que es el ángulo venoso o yugulo subclavio. ¿Okay? Entonces, ahora ya para ir más específicos a drenaje linfático de cuello, hay que recordar que vamos a tener nódulos linfáticos superficiales. Entonces, si hay nódulos linfáticos superficiales, esto quiere decir que también hay nódulos linfáticos profundos. Entonces, primero vamos a ir con los superficiales. De los nódulos linfáticos superficiales tenemos 5 grupos: los occipitales, los mastoideos, los preauriculares o parotidios, los submandibulares y los submentonianos. Importante recordar, los nódulos occipitales van a ir asociados a la arteria occipital, por lo tanto van a drenar lo que irriga la arteria occipital, que sería el cuero cabelludo de la parte posterior, en su parte posterior. Después tenemos los nódulos mastoideos, que como sinónimos también se les conoce como auriculares posteriores o retroauriculares. Importante recordar, están posteriormente a la oreja, pero lo importante es que van a estar asociados con la arteria auricular posterior. Por lo tanto, van a drenar linfáticamente todo lo que está irrigado por esta arteria, que es el cuero cabelludo posterolateral. Los siguientes son los preauriculares o parotidios, que van a ser anteriores. Si se dan cuenta, los nódulos mastoideos son posteriores a la oreja, pero los nódulos preauriculares o parotidios son anteriores a la oreja. Van a estar asociados estos nódulos a la arteria temporal superficial y a la arteria facial transversa. Y van a drenar el pabellón auricular en su superficie anterior, el cuero cabelludo anterolateral, la mitad superior de la cara, párpados y mejillas. Ahora vamos con los nódulos submandibulares, que esos van a ir inferiores al cuerpo de la mandíbula y van a ir asociados con la arteria facial. El drenaje linfático va a ser de todas las estructuras que drena o que irriga la arteria facial. Y algo importante aquí a recordar es que va a drenar la lengua. Finalmente tenemos los nódulos submentonianos, que van a ir inferiores y posteriores a la barbilla. Van a dar el drenaje linfático de la parte central del labio inferior, la barbilla, suelo de la boca, y lo más importante aquí, recuerden, la punta de la lengua y dientes incisivos inferiores. Esto es lo más importante porque es lo que les llegan a preguntar. ¿Cuál de los siguientes nódulos superficiales drenan la punta de la lengua? Son los nódulos submentonianos, o en caso de que se los preguntaran como dientes incisivos inferiores, son los nódulos submentonianos. Entonces, lo que habíamos mencionado, si hay nódulos superficiales, tienen que haber nódulos profundos. Entonces, tenemos los nódulos occipitales. Para ahora localizarlos, son estos que estoy poniendo en color rojo. Son los nódulos occipitales. Tenemos los nódulos mastoideos. Tenemos los nódulos preauriculares o parotidios. Tenemos los nódulos submandibulares. Y tenemos los nódulos submentonianos. Lo que va a pasar aquí es que los nódulos occipitales y mastoideos van a dirigir su drenaje linfático hacia los nódulos cervicales superficiales, que los nódulos cervicales superficiales son estos nódulos que están en color verde más clarito. Son los nódulos cervicales superficiales. Los nódulos cervicales superficiales hay que recordar lo importante y pongan aquí un asterisco. Importante recordar, los nódulos cervicales superficiales van en relación con la vena yugular externa.
Entonces, de nuevo, los nódulos mastoideos juntos con los nódulos occipitales van a dirigir su drenaje linfático a los nódulos cervicales superficiales que están en relación con esta vena, la vena yugular externa, que es esta vena que voy a poner aquí en color azul. Esta es la vena yugular externa. Ahora, los nódulos linfáticos parotidios o preauriculares, junto con los submandibulares y los submentonianos, por lo tanto serían estos otros tres grupos, este grupo y este grupo, van a drenar a los nódulos cervicales profundos. Los nódulos cervicales profundos van en relación a la vena yugular interna y son los que se ven en un color verde más fuerte, que los voy a dibujar en color morado. Nódulo cervical profundo. ¿Qué es lo más importante de esos nódulos cervicales profundos? Que van a ir en relación con otra vena. Si los cervicales superficiales van en relación con la vena yugular externa, porque la vena yugular externa es más superficial, los nódulos cervicales profundos van en relación con la vena yugular interna, que es esta vena que se ve posterior y más profunda. Esa que voy a poner en color amarillo. Toda esta sería la vena yugular interna. Entonces, importante recordar eso. Entonces, los nódulos occipitales y mastoideos, que son estos dos, drenan a los nódulos cervicales superficiales, mientras que los nódulos submentonianos van a drenar, junto con los submandibulares y junto con los parotidios o preauriculares, drenan a los cervicales profundos, que están en relación con la vena yugular interna. Ahora, de los nódulos cervicales profundos, en esta diapositiva, señalen estos dos, que son dos ejemplos de nódulos cervicales profundos, que es el nódulo yugulodigástrico y nódulo yugulo-homoioideo. Son ejemplos, entonces estos dos son ejemplos de nódulos cervicales profundos. Finalmente, los nódulos cervicales profundos